Bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios resueltos de estadística. En este caso veremos un ejercicio de regresión lineal y no lineal aplicable a titulaciones de química. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o alguna información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las interpretaciones de los resultados y a las conclusiones de los ejercicios. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. En un estudio se ha medido el calor liberado en una reacción química en distintos instantes desde el comienzo de la reacción, obteniendo los siguientes datos: tiempo en minutos y calor en calorías. Se pide calcular el modelo de regresión lineal del calor sobre el tiempo. Según este modelo, ¿cuánto cambiarán las calorías liberadas por cada minuto que pase? Segundo, calcular el modelo de regresión exponencial del calor sobre el tiempo. Tercero, utilizando el mejor de los modelos anteriores, predecir el calor generado a los 5 minutos de la reacción. ¿Es fiable la predicción? Justificar la respuesta. Bien, en primer lugar, nos piden construir el modelo de regresión lineal, es decir, la recta de regresión del calor sobre el tiempo. Si llamamos X a la variable que mide el tiempo en minutos y a la variable que mide el calor liberado en calorías, entonces se trata de calcular la recta de regresión de el calor sobre el tiempo, es decir, de Y sobre X. La ecuación de la recta de regresión de Y sobre X es Y igual a la media de Y más la covarianza entre X e Y dividido entre la varianza de X por X menos la media de X. Así pues, necesitamos calcular todos estos estadísticos. Empezaremos por la media de X, que tiene fórmula la suma de los valores de X dividido entre el tamaño de la muestra. Es decir, vamos sumando los valores de la variable X, 2,5 más 3,7 más 4,1 más 5,3 más 6,2. Lo dividimos por el tamaño de la muestra, que en este caso es simplemente 5. Lo que nos da en el numerador 21,8 entre 5 y obtenemos una media de 4,36 minutos. A continuación calculamos la varianza que es la suma de los cuadrados entre el tamaño de la muestra menos la media al cuadrado. Es decir, 2,5 al cuadrado más 3,7 al cuadrado más 4,1 al cuadrado más 5,3 al cuadrado más 6,2 al cuadrado dividido entre 5, y a esto le restamos la media que hemos calculado antes, que era 4,36 al cuadrado, lo que nos da en el numerador 103,28 dividido entre 5 menos 4,36 al cuadrado, y esto nos da una varianza de 1,6464, que serán minutos al cuadrado. Pasamos ahora a calcular la media de Y. Igual que antes, la fórmula la suma de los valores de Y dividido entre el tamaño de la muestra. Ahora nos fijamos en los valores de Y. Así que tenemos 15,9 más 44,5 más 65,6 más 206,5 más 498,7. Lo dividimos entre 5
y esto nos da una media de I de 166,24, que son calorías. A continuación calculamos la varianza de I, que aunque realmente no la necesitamos, sí que la vamos a necesitar luego en el apartado C, así que aprovechamos para calcularla ya. La varianza de I será la suma de los cuadrados de I entre el tamaño de la muestra menos la media de I al cuadrado, es decir, 15,9 al cuadrado más 44,5 al cuadrado más 65,6 al cuadrado más 206,5 al cuadrado más 498,7 al cuadrado dividido entre 5 y menos la media que hemos calculado antes, 166,24 al cuadrado. Esto nos da en el numerador 297.867,25 entre 5 y menos 166,24 al cuadrado, lo que nos da una varianza de 31.940,3344 calorías al cuadrado. Finalmente nos queda calcular la covarianza. La covarianza entre x e y será la suma entre el producto de la coordenada x, la componente x, por la componente y de cada par, dividido entre el tamaño de la muestra y menos el producto de las medias. Es decir, 2,5 por 15,9 más 3,7 por 44,5 más 4,1 por 65,6 más 5,3 por 206,5, es decir, más 6,2 por 498,7. Todo esto se divide entre 5 y se le resta el producto de las medias que hemos calculado antes, la media de x que era 4,36 por la media de y que era 166,24. Y esto es igual. En el numerador nos va a quedar operando 4.659,34 partido de 5 menos 4,36 por 166,24 y nos da una covarianza de 207,1436. Y estos son minutos por calorías. Así pues, simplemente ya sustituyendo en la fórmula de la recta de regresión tendremos la media de y que hemos dicho que es 166,24 más la covarianza que es 207,1436 entre la varianza de x que era 1,6464 por x menos la media de x que era 4,36. Y simplificando llegamos a la ecuación de la recta, la ponemos aquí arriba, y igual a 125,8161 por x menos 382,3181. Y esta es la ecuación de la recta de regresión
de y sobre x. Bien, nos preguntan también que cuánto cambiarán las calorías por cada minuto que pase. Recordamos que esta información la da precisamente la pendiente de la recta, que en este caso es 125,8161, ya que la pendiente nos dice lo que aumenta o disminuye, en este caso aumenta porque es positiva, la variable dependiente por cada unidad que aumenta la independiente. Es decir, cuánto van a aumentar las calorías que se liberan por cada minuto que pasa en la reacción. En segundo lugar, nos piden construir el modelo de regresión exponencial del calor sobre el tiempo. Bien, la ecuación del modelo de regresión exponencial es y igual a e a la función exponencial elevado a a más b por x. Si queremos convertirlo en una recta, pues tendremos que aplicar la inversa de la función exponencial, que es el logaritmo neperiano. Es decir, aplicando el logaritmo neperiano a ambos lados de la igualdad, tendremos que el logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo neperiano de e elevado a más b por x, de manera que el logaritmo con la exponencial se cancela y nos quedará a más b por x, que ya es una recta. Así que en el fondo se trata de calcular la recta de regresión del logaritmo de y con respecto a x. Si llamamos z al logaritmo de y, podemos construir una nueva variable aplicando el logaritmo a la variable dependiente, en este caso, que es la y. Así pues, a partir de la tabla construimos una nueva variable que es el logaritmo neperiano de y. El logaritmo neperiano de 15,9 nos queda 2,7663. El logaritmo neperiano de 44,5 nos queda 3,7955. El logaritmo neperiano de 65,6 nos queda 4,1836. El logaritmo neperiano de 206 nos queda 5,3303. Y el logaritmo neperiano de 428,7 nos queda 6,2120. Por tanto, se trata de construir la recta de regresión de z sobre x. Que tendrá ecuación z igual a la media de z más la covarianza entre x y z dividido entre la varianza de x por x menos la media de x. Bien, la media de x y la varianza de x las tenemos calculadas en el apartado anterior, así que simplemente nos quedaría por calcular lo que es la media de z y la covarianza entre x y z. La media de z es la suma de los valores de z entre el tamaño de la muestra, que en este caso será 2,7663 más 3,7955 más 4,1836 más 5,3303 más 6,2120. Dividido entre 5 en este caso, y nos queda una media de 4,4575. Estos son logaritmos de calorías. Bien, pasamos ahora a calcular la varianza de z, que aunque no la necesitamos para calcular la recta, la vamos a necesitar en el siguiente apartado, así que aprovechamos ya para calcularla, que es la suma de los valores de z al cuadrado entre el tamaño de la muestra menos la media de z al cuadrado. Así que ahora vamos sumando los valores pero elevados al cuadrado, es decir, 2,7663 al cuadrado más 3,7955 al cuadrado más 4,1836 al cuadrado más 5,3303
0,3 al cuadrado más el último sería 6,2120 al cuadrado, entre 5 menos la media que hemos calculado antes, 4,4575 al cuadrado, lo que nos da en el numerador 106,5616 entre 5 y menos 4,4575 al cuadrado, nos da una varianza de 1,4427, que será el logaritmo cuadrado de calorías. Y finalmente nos falta por calcular la covarianza entre x y z, que al igual que antes es el producto del valor de x por el valor de z dividido entre el tamaño de la muestra menos el producto de las medias. Así que será 2,5 por 2,7663 más 3,7 por 3,7955 más 4,1 por 4,1876 más 5,3 por 5,3303 más y el último 6,2 por 6,2120. Lo dividimos entre 5 y le restamos el producto de las medias. La media de x, recordamos, era 4,36 por la media de z, que la acabamos de calcular, es 4,4575. Bien, y esto nos da el numerador, nos queda 104,8768 entre 5 menos el producto de medias y nos da una covarianza de 1,5405. Estos serán minutos por logaritmo de calorías. Así pues, ya lo único que nos queda es sustituir en la ecuación de la recta de z sobre x y nos quedará la media de z, que hemos dicho que es 4,4575, más la covarianza, que es 1,5405, entre la varianza de x, que ya la habíamos calculado en el apartado anterior, era 1,6464 por x menos la media de x, que también la habíamos calculado en el apartado anterior, que era 4,36. Y simplificando, nos queda la ecuación de la recta 0,9357x más 0,378. Y esta es la ecuación de la recta de z sobre x, es decir, del logaritmo de las calorías sobre el tiempo. Finalmente, para obtener el modelo exponencial, lo único que hay que hacer es directamente aplicar la exponencial a la recta, con lo cual al final tendremos que la ecuación del modelo exponencial será e elevado a 0,9357 por x más 0,378. Y esta es la ecuación del modelo exponencial, que explica las calorías liberadas en función del tiempo. Por último, nos piden que, utilizando el mejor de los dos modelos anteriores, predizcamos el valor generado a los 5 minutos de la reacción. ¿Es fiable la predicción? Justificar la respuesta. Para ver lo bueno que es un modelo de cara a hacer predicciones,
se utiliza el coeficiente de determinación, ya que el coeficiente de determinación nos dice lo bien que se ajusta el modelo a la nube de puntos. Así pues, tenemos que calcular el coeficiente de determinación del modelo lineal calculado en el apartado A con el coeficiente de determinación del modelo exponencial calculado en el apartado B. El coeficiente de determinación R cuadrado del modelo lineal del apartado A es la covarianza entre x e y al cuadrado dividido entre el producto de las varianzas de x y de y. Puesto que la covarianza entre x e y la hemos calculado en el apartado A y también la varianza de x y la varianza de y, simplemente tenemos que sustituir la covarianza, que es 207,1436 al cuadrado, entre el producto de la varianza de x, que era 1,64 por la varianza de y, que era 31.940,3344. Y operando nos queda un coeficiente de determinación lineal de 0,816. Por otro lado, el coeficiente de determinación exponencial coincidirá con el coeficiente de determinación lineal de la recta que calculamos en el apartado anterior, que resulta de transformar el modelo exponencial en lineal aplicando el logaritmo. Así pues, es la covarianza entre x y z al cuadrado entre el producto de la varianza de x por la varianza de z. Y de nuevo, tanto la covarianza de x y z como la varianza de x y la varianza de z las tenemos calculadas de apartados anteriores. La covarianza entre x y z era 1,5405 al cuadrado, y la varianza de x ya hemos dicho que era 1,6464 por la varianza de z, que es 1,4427. Y operando nos queda un coeficiente de determinación exponencial de 0,9991. Y recordemos que el coeficiente de determinación puede oscilar entre 0 y 1, y que cuanto más cerca de 1 esté, quiere decir que mejor es el modelo, mejor se ajusta el modelo a la nube de puntos. En este caso vemos que el mejor modelo es el exponencial, ya que su coeficiente de determinación es sensiblemente mayor que el coeficiente de determinación. Es más, prácticamente se trata de un modelo que se ajusta a la perfección, puesto que el coeficiente de determinación prácticamente vale 1. Así pues, a la hora de hacer la predicción utilizaremos el modelo exponencial, que recordemos, lo hemos calculado en el apartado anterior y tenía ecuación igual a e elevado a 0,9357 por x más 0,378. Así que para hacer la predicción de este modelo para los 5 minutos simplemente tenemos que sustituir la x por los minutos que nos den, en este caso 5, y nos quedará que y de 5, las calorías liberadas a los 5 minutos según este modelo, serán e elevado a 0,9357 por 5 más 0,378. Y operando nos queda 157,0193 calorías. Bien, esta es la predicción que hace el modelo exponencial para el número de calorías que se habrán liberado a los 5 minutos de la reacción. Para ver si esta predicción es fiable, principalmente hay que tener en cuenta el coeficiente de determinación, que en este caso ya hemos dicho que está muy cerca de 1, pero siempre decimos que no basta solo con tener en cuenta el coeficiente de determinación, sino que también hay que tener un tamaño muestral aceptable. En este caso, el tamaño muestral es solamente de 5 mediciones, así que aunque el coeficiente de determinación es alto, no podemos decir que esta predicción sea muy fiable porque tenemos un tamaño muestral relativamente pequeño.